poquito elevado en el líquido de estos pacientes, pero no es tan específico, ¿no? A veces pueden indicarnos también cómo va el paciente con su tratamiento. Conforme el paciente recibe el tratamiento antituberculoso, los niveles de CA-125 van a ir descendiendo, ¿no? Sirve como para monitorear el tratamiento. Las manifestaciones clínicas, bueno, dolor, el paciente va a tener dolor abdominal, pérdida de peso. Las manifestaciones pueden ser muy inespecíficas. Hay que tener en cuenta que no hay manifestaciones específicas de la tuberculosis intestinal o peritoneal, ¿no? Son muy inespecíficas. Entonces aquí en la diapositiva ustedes pueden observar la presencia de adherencias. Aquí esas imágenes son imágenes de tuberculosis de forma fibrótica, ¿no? De forma fibrótica, donde hay adherencias. Entonces las complicaciones, como les decía, estas son las complicaciones principales que pueden ocurrir en la tuberculosis del tubo digestivo. Recuerden siempre que la obstrucción intestinal es una complicación que se maneja quirúrgicamente, la perforación también. La hemorragia intestinal inicialmente lo manejamos nosotros con nuestros métodos. Si en caso no lo podamos cohibir, entonces el paciente podría llegar también a ser manejado por cirugía, ¿no? Pero las fístulas siempre van a ser tratadas con tratamiento médico, antituberculosis, van muy bien, se van bien, no requieren un tratamiento quirúrgico. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un paciente que llegó por obstrucción intestinal. Vemos las células intestinales distendidas y vemos la presencia de los tuberculomas, ¿no? Que están sobre la superficie. Para el diagnóstico, en realidad, nos basamos en una serie de exámenes. No tenemos un examen pues, específico, patognomónico para decir es esta. Podemos hacerle al paciente varios exámenes desde un hemograma, y en el hemograma nosotros podemos ver anemia porque es un paciente que ha ido bajando de peso por el dolor, que está comiendo menos. Podemos hacer un perfil hepático y vamos a observar el hipoalbuminemia porque es un paciente generalmente desnutrido, ¿no? En el líquido acítico sí, si en el caso tuviéramos ascitis y sospecha de tuberculosis intestinal, tuberculosis peritoneal, ahí sí vamos a encontrar un líquido de aspecto exudativo, y si este líquido de aspecto exudativo tiene un ADA elevado por encima de 33, alta sospecha de tuberculosis peritoneal para poder iniciar un tratamiento de tuberculosis. Es raro de que podamos aislar el bacilo acidoico resistente, los furtivos, o los frotis no es muy frecuente poderlos aislar. Por eso ya cuando nosotros encontramos el ADA elevado ya podemos iniciar el tratamiento de tuberculosis, ¿verdad? Y si nosotros queremos determinar el GASA en el líquido acítico de la tuberculosis peritoneal, recuerden que el GASA va a ser no hipertensivo, ¿no? Este GASA es no hipertensivo, no tiene que ser siempre menos de 1.1, no es como el líquido acítico un cirrótico, del cual lo vamos a encontrar mayor de 1.1, ¿no? Eso sí que recordamos siempre. Los métodos para el diagnóstico, vamos desde métodos no invasivos a métodos invasivos, ¿no? Los métodos no invasivos nosotros los vamos a reservar sobre todo cuando tenemos sospecha de tuberculosis peritoneal de forma fibrótica o de forma seca, porque nos va a dar indicios de que se pueda tratar este tipo de tuberculosis, porque va a haber engrosamiento del peritoneo, engrosamiento del mesenterio, adenopatías, entonces nos va a dar indicios de que podemos estar frente a una forma de tuberculosis de esa presentación, seca o fibrótica. En cambio, las formas de los métodos invasivos como la colonoscopía nos ayuda, ¿no? Cuando tenemos alta sospecha de tuberculosis intestinal, entonces hacemos la colonoscopía completa, que nos permite visualizar las lesiones, tomar muestras de biopsia, poder aislar al bacilo acidoico resistente o encontrar los granulomas clasificados. La laparotomía exploratoria lo reservamos para aquellos pacientes con sospecha de tuberculosis peritoneal forma fibrótica o forma seca, ¿no? Recuerden que en estas formas de presentación de la tuberculosis no podemos estudiar el líquido acítico porque no es la forma húmeda en la cual nosotros le podemos hacer una paracentesis diagnóstica, extraer el líquido y mandarlo a estudiar. Pero en la forma seca no hay líquido que estudiar. En la forma fibrótica tampoco, ¿no? Entonces aquí el paciente es sometido a una laparotomía exploratoria y ahí el cirujano toma las muestras del peritoneo, va a observar que hay siembra de los tuberculomas o no, características en la parte de la cirugía y también tomar muestras para poder analizar. Para eso es la laparotomía exploratoria.
Hay ciertos estudios radiográficos en contraste que nos ayudan a determinar ciertos signos para poder ir sospechando de tuberculosis intestinal. Actualmente nosotros no lo usamos porque ya tenemos otros métodos, ¿no? Tenemos lo que es la colonoscopía. Entonces, los estudios radiográficos sirven más para aquellos lugares en los cuales no hay disposición, ¿no?, de los métodos de colonoscopía. La tomografía sí, lo usamos bastante. Por ejemplo, ahí en la flecha ustedes pueden observar un engrosamiento de la pared, de la parte iliocecal, también la presencia de henopatías. Entonces, todo esto son signos indirectos de que el paciente puede tener una tuberculosis del tubo digestivo, ¿no? Ahí en el esquema A, ustedes pueden observar que eso corresponde a una tuberculosis peritoneal de la forma seca. Ustedes ven la citis que está hacia un lado, es una citis escasa, loculada, una citis que nosotros no vamos a palpar en la parte física. Y en el B van a observar la forma de presentación de la tuberculosis peritoneal fibrótica, ¿no? Aquí no hay nada de citis, solamente se ve el engrosamiento del peritoneo, del mesentero. Ahí podemos observar las imágenes de cómo es las úlceras de la tuberculosis, que son circunferenciales, y cómo es la forma de masa, ¿no?, que es la última. Aquí, por ejemplo, en la figura A, aquí vemos la úlcera, ¿no?, es una úlcera que está siguiendo la circunferencia del intestino, es circunferencial. Y en la figura B podemos ver una masa. Si vemos esa figura puede hacernos pensar que estamos frente a una neoplasia de región cecal, porque parece una masa, parece un adenocarcinoma, parece un cáncer. Pero sin embargo es una tuberculosis intestinal de forma hiperplásica. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la tuberculosis es la gran simuladora, que puede mimetizar una serie de padecimientos, incluso hasta neoplasia. Doctora, entonces, si encontramos una colonoscopía y el paciente tiene similitud con la B, se debería de biopsiar, ¿no? Siempre, claro, hay que biopsiar. La biopsia define. Por ejemplo, esa imagen del B es de una paciente de 20 años. 20 años que viene con diarrea crónica. Entonces entramos y le encontramos en la zona cecal esa lesión que parece un tumor. Pero tiene 20 años. Muy raro ver una neoplasia en una persona tan joven, ¿no? Había bajado de peso, tenía diarrea crónica, y la biopsia salió bacilo acidoforme resistente positivo. No había células neoplásicas. Es una tuberculosis intestinal, forma hipertrófica, parecía una neoplasia, pero no era una neoplasia. Ya, entonces, siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales, como le decía, la tuberculosis intestinal o la tuberculosis en general, pues, puede simular múltiples patologías, ¿no? Debemos que hacer diagnóstico diferencial como enfermedad inflamatoria intestinal, con Crohn, con colitis ulcerativa. Debemos que hacer diagnóstico diferencial por las neoplasias, ¿no?, por los linfomas. Entonces, siempre hacer diagnóstico diferencial. Y aquí es muy importante, en este caso, obtener las muestras para poder aislar el bacilo acidoforme resistente o al menos los granulomas calcificantes que ya definen también la tuberculosis, ¿ya? El tratamiento de la tuberculosis en general, como la tuberculosis pulmonar, vamos a usar el mismo esquema, el mismo tiempo, ¿no? El tiempo 6 meses estándar, y luego se hace una revisión, ¿no? Se hace una nueva colonoscopía, y si observamos todavía las lesiones, se puede extender un poco más el tratamiento hasta un año, dependiendo, ¿no? Pero el tratamiento es lo mismo, es con isoniazida, rifampicina, rifampicón, piresinamida, lo mismo. Entonces nosotros diagnosticamos la tuberculosis intestinal y los derivamos siempre a los neumólogos. Los neumólogos manejan esto de la tuberculosis para dar el tratamiento con los neumólogos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Les ha quedado alguna pregunta sobre la tuberculosis? El tratamiento sería 2 meses con inyecciones, rifampicina, etambutol y piresinamida, y 4 o 10, porque después dice duración de 6 o 12 meses. Es variable, por eso le digo. O sea, normalmente uno empieza pensando que le vamos a dar solamente 6 meses.
pero al sexto mes se le hace una evaluación. Si las lesiones ulceradas todavía continúan, se le extiende un poco más. Sí, se le extiende, ¿no? Y si ya desapareció, quedaría ahí. Una consulta, en caso de que se tratara de una tuberculosis drogoresistente, multidrogoresistente o extremodrogoresistente, ¿tenemos que cambiar todo el manejo medicamentoso? Claro, por eso les digo que siempre nosotros que hacemos el diagnóstico de tuberculosis intestinal, hasta ahí llegamos y siempre nos mandamos por el neumólogo. Y ahí tienen que ver ya, ¿no? Para saber si es en 5 o 6 meses. Si no, se le va a llegar el dinero, le van a dar un tratamiento modificado, sin con ellos. ¿No? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Tienen otra clase? ¿Ah? No te preocupes, el próximo miércoles me las cobro igualito. Bueno, digo, el próximo miércoles me las cobro, igual el último. ¿Te moriste todas las clases? De 10 a 12. ¿O 6 al día? 2 y 6. 2 4. ¿Qué cosa? 2 4. 2 4. El extrapulmonar es 2 7. Oh, no, VIH, VIH 2 7. Voy a usar la Porque estoy pensando en un salto de distancia. Ahorita pásame porque... Espérate, déjame ver si tengo
A la nueva. Eso es. Yo, en verdad, yo intento casi por todo. Él es así, pero a la hora de la hora se queda ahí. Aparte sale también de Ahorita foto bien oído. Oye, ¿qué es lo que hace chiquito? Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Siéntese, por favor. Gracias. Bien, vamos a hablar de lo que es el cáncer colorectal, que es uno de los cánceres más frecuentes generalmente del tracto gastrointestinal, como lo vamos a poder observar a continuación. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es anatomía, biología, patología y lo que más está indicado ahí. Bien, haciendo un poco de recuento anatómico, el colon viene a ser la parte más distal del tracto digestivo, generalmente sirve para almacenar las heces y también para absorción de agua. Tiene aproximadamente 1,40 m, 1,60 m de largo y el diámetro aproximadamente menor a alrededor de 6 centímetros. ¿Correcto? Bueno, recordando un poco de lo que es la irrigación y el drenaje venoso, están a cargo de las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior, y el drenaje venoso son las que llevan el mismo nombre. El colon del lado derecho generalmente está dado por las ramas de la arteria mesentérica superior. Tenemos la cólica, la cólica izquierda, la cólica media. Y la mesentérica inferior tenemos lo que es la cólica izquierda, la sigmoidea y la rectal superior, que van a encargarse de todo lo que es irrigación de lo que es el colon. Y el drenaje venoso está dado obviamente porque son las venas del mismo nombre, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, que se van a unir junto a la esplénica y posterior van a dar origen al sistema portal. Entonces todo el drenaje de toda la sangre que pasa generalmente a nivel de lo que es colon se va a pasar obviamente por esta circulación enterohepática y va a ser recogida por la vena mesentérica del sistema portal. Eso es importante para cuando vamos a hablar de lo que son la diseminación o metástasis de este tumor. Como les había mencionado, el cáncer de colon es uno de los cánceres más importantes del tracto digestivo, pero también en el mundo, por ejemplo, vemos que a nivel de incidencia tenemos que representa la tercera causa generalmente de lo que es cánceres en el mundo en total, y en lo que es la mortalidad en ambos sexos la segunda causa. Entonces es un cáncer bastante importante. ¿Cómo estamos en lo que es Perú? En el Perú, en cuanto a la incidencia en relación a los tumores, tenemos que es la cuarta causa: próstata, mama, estómago y colon, como las primeras 4 posibilidades. En cuanto a lo que es muerte, importante en relación a mortalidad en caso de tumores, igualito, tenemos primero estómago, pulmón, próstata y cáncer de colon.
Entonces representa a nivel del mundo y en el Perú la cuarta causa generalmente por lo que se mueren estos pacientes en relación a cáncer en general. Y si hablamos en relación a hombres y mujeres, en el caso de los hombres tenemos primera causa de muerte en el Perú es próstata, segunda causa de muerte en el Perú es gástrico, estómago y colon la tercera. En mujeres tenemos mamas, cervix y de ahí otra vez tienen gástrico y colon. Por eso que es bastante importante generalmente, y lo más importante es que este cáncer se puede prevenir, como vamos a ver más a continuación. Hablando un poco de cuáles son los factores que precipitan o de riesgo en relación a que aparezcan tumores, en realidad este es bastante inespecífico, pero se ha podido identificar que la mayoría de los tumores generalmente directamente relacionados a antecedentes familiares, tanto de cáncer o tumores como antecedentes de pólipo, es el principal factor de riesgo para la aparición de este tumor. Hay que hablar que el cáncer de colon es 80% esporádico, entonces no van a tener estos pacientes ningún antecedente familiar, pero un 20% podría ser hereditario en relación a síndrome polipósico, como lo vamos a ver más adelante. Los otros, bueno, ahí están descritos, como es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las enfermedades metabólicas, la obesidad, sedentarismo, ¿no? Diabetes, la vida sedentaria, los cuales podrían predisponer a este tipo de tumores. En cuanto a la carcinogénesis, ¿cómo se inician los tumores? Es un poco, bueno, los conceptos actuales de la carcinogénesis nos hablan pues de una serie de acontecimientos que van a ocurrir en el interior colónico a lo largo de muchos años. Y esto se va a producir a través de una serie de alteraciones o mutaciones genéticas que van a conllevar a esta carcinogénesis, ¿no? Entonces van a existir tres vías, la principal es esta, la vía supresora o inestabilidad cromosómica, que va a representar aproximadamente el 80% de los cánceres generalmente no hereditarios o esporádicos, y el 15% aproximadamente relacionados a la poliposis adenótica familiar, que es la forma más frecuente generalmente en relación a esta forma de inicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a aparecer una serie de estas alteraciones o mutaciones, generalmente que van a afectar a tres niveles, ¿no? Uno, se van a inhibir generalmente se van a expresar broncogenes, o sea, genes que favorecen la aparición de tumores. Se van a inhibir o van a disminuir justamente los genes protectores o supresores de tumores, y van a haber una serie de alteraciones a nivel pues, de los genes reparadores de tumores, ¿no? Entonces, estos tumores esto va a producir que generalmente se comience a aparecer estos cánceres o tumores. Vamos a ver un poco mejor en esta diapositiva. Entonces, este es más o menos cómo aparece un cáncer de colon. El cáncer de colon aparece a lo largo de muchos años, generalmente alrededor de 8 o 10 años, una vez ha aparecido lo que es la lesión generalmente pretumoral, o que viene a ser el pólipo. Entonces, los pólipos son lesiones pretumorales o preoncogénitas en relación al cáncer de colon. Y este pólipo va a ir progresando a lo largo del tiempo. No todos, correcto, van a haber pólipos que son adenomatosos o neoplásicos, van a haber pólipos inflamatorios que no van a seguir esta cadena de acontecimientos. Pero aquí estamos viendo el ejemplo de un pólipo probablemente adenomatoso. Ahí dice, ¿no? El adenoma o pólipo adenomatoso viene a ser la lesión premaligna por excelencia en este tumor. Y van a ocurrir una serie de acontecimientos en este adenoma, que inicialmente va a ser temprano, hasta transformarse en un adenoma tardío, y sobre lo cual, por una serie de acontecimientos, como ven ahí, tenemos generalmente la primera mutación es en el gen APC, ¿correcto? Y la última, más o menos, que casi siempre se presenta, es la mutación en el P53, que es una mutación en la cual ya desencadena los acontecimientos finales, en la cual va a presentar lo que es la displasia y posteriormente carcinoma in situ. Entonces, a lo largo del tiempo van a ocurrir esta cadena de acontecimientos o mutaciones en personas predispuestas o expuestas a los factores de riesgo, que van a precipitar que este adenoma se transforme en un cáncer in situ. Entonces, en cuanto a la patología, el 98% de estos cánceres son adenocarcinomas. Entonces, casi todos van a seguir esta secuencia que les había mencionado, ¿no? Una secuencia de adenoma-carcinoma a lo largo de mucho tiempo. Pero también existe menos del 2% como otros tipos, como los carcinomas epidermoides, linfomas, sarcomas, que son mucho más raros, ¿correcto? Pero el 98% son adenocarcinomas, y de todo el colon, la localización más frecuente siempre es el colon externo o los tumores, ahí donde más frecuentemente van a aparecer estos cánceres de colon.
En relación a las vías de diseminación, tenemos que tener en cuenta que las lesiones iniciales, que son los pólipos, son mucosos, correcto, y a lo largo del tiempo van a producir generalmente infiltrativo hacia la profundidad hasta lograr atravesar todas las capas mucosas, submucosa, la muscular y la serosa, y ya producir metástasis primero a órganos cercanos y posteriormente a distancia. Entonces, si nosotros detectamos estas lesiones pretumorales en los estadios iniciales solo mucosos, estas lesiones son 100% curativas e interrumpimos esta cascada de acontecimientos que podría desencadenar a un cáncer de colon. Correcto. La principal vía de diseminación es la vía linfática, ¿ya? Entonces el drenaje venoso y linfático es como estos cánceres se comienzan a diseminar. Entonces la principal vía que encontramos en la vía linfática. La segunda es la vía hematógena, correcto. Entonces a través de la sangre, como les había mencionado, tenemos pues el drenaje venoso a través de las venas mesentéricas que va al sistema porta. Entonces el principal órgano intraabdominal por donde va a pasar la sangre es el hígado. Entonces la metástasis generalmente, inicialmente, por vía hematógena va a ir al hígado. El segundo es pulmones y de ahí los demás órganos que están ahí. Habíamos hablado un poco ya de los factores de riesgo. El principal factor de riesgo, como todo lo que son tumores, generalmente es la edad. A mayor edad van a tener mayor incidencia en la expresión de cualquier tipo de cáncer. En el caso específico del cáncer de colon, normalmente es un tumor que aparece alrededor de los 65 años, ¿no? De los 50, 60, 65 años, es la incidencia, digamos, común o normal en población general. Pero como ven, tiene un pico de incidencia. A partir de los 45 a 50 años comienza a hacerse más frecuente. Antes de esa edad sí existen pacientes con cáncer de colon, pero son en realidad muy raros. Entonces, a mayor edad va a haber mayor factor de riesgo. Ya habíamos hablado un poco de los factores de riesgo ambientales, un poco de los factores de riesgo en relación a la dieta, también las enfermedades inflamatorias intestinales. Como cualquier órgano, cualquier proceso inflamatorio de forma repetitiva en el tiempo va a generar mutaciones que va a producir o desencadenar a la larga tumores. La presencia de pólipos, como le hemos dicho, es bastante importante, o las historias familiares con antecedentes en relación a tumores. En relación al sexo es más frecuente obviamente en varones, en una relación de 3 a 1, pero a medida que la edad avanza, generalmente a los 80 años, ya esta relación comienza a disminuir, en relación a 2 a 1, y posteriormente incluso ya llega a ser a 1 a 1 en relación a hombres o mujeres, pero en más jóvenes, la mayoría son varones. La historia, bueno, los factores de riesgo en cuanto a historia familiar, como ahí pueden ver en esa diapositiva, el riesgo general de presentar este cáncer en cualquier persona es alrededor de 6%, población general. Y de ahí, a medida de que el paciente tenga condiciones en relación a antecedentes familiares, o de cáncer, o de tumores, o de síndromes polipósicos, esta va a ir aumentando. Como ven, en el último dice poliposis adematosa familiar, en el cual el 100% de estos pacientes llegan a ser cáncer de colon, y a edades generalmente muy tempranas. ¿Ya? Entonces, los pólipos, hasta ahora lo que les vengo a decir, viene a ser la principal lesión que va a producir cáncer. Y existen también síndromes polipósicos. La más frecuente, la más generalmente es la poliposis adenomatosas familiar. Como ustedes ven ahí, a los 55 años, el 100% de los pacientes tienen cáncer, ¿no? Entonces, este cáncer generalmente es muy agresivo, y estos pacientes tienen que comenzar de forma muy temprana, aproximadamente a los 10 años, incluso ya comienzan a hacer lo que son las colonoscopías de detección para evitar la progresión de estos cánceres, y se comienza a encontrar lesiones o pólipos adenomatosos con tendencia a transformarse en cáncer como displasia, podrían incluso terminar hasta colectomía, ¿no? Sacar todo el colon para prevenir justamente la aparición de estos cánceres. Pero este tamizaje se hace más temprano. Lo que es en población general, los pacientes también que tienen colitis ulcerativa, como digo, cualquier proceso inflamatorio, en este caso las enfermedades intestinales como colitis ulcerativa o Crohn, pueden también dar mayores riesgos. Como dicen, más de 10 años del diagnóstico, el riesgo a partir de ahí aumenta 1 por año. ¿Por qué? Porque esta colitis ulcerativa va a producir generación de mucha inflamación. Pueden haber una pieza ahí anatómica, y a lo largo se pueden expresar mucho más de estas alteraciones o mutaciones genéticas que podrían desencadenar cáncer de colon. Lo mismo con la enfermedad de Crohn, viene a ser otra enfermedad inflamatoria intestinal que aumenta el riesgo hasta 20 veces. Entonces, en relación a la intensidad o la severidad de la enfermedad de Crohn, estos pacientes entran a seguimiento con colonoscopía anual, y de presentar también pólipos avanzados, probablemente terminen en colectomía si es que no hay una respuesta al tratamiento inmunosupresor.
Aquí tenemos el principal factor otra vez, estos pólipos adenomatosos, ¿no? Los pólipos colónicos. En esta pieza tenemos un paciente con probablemente un síndrome policósico, y en la cual en la misma pieza podemos ver pólipos pequeños, pólipos avanzados, y en la parte central un cáncer o carcinoma invasor de lo que es pólipo. Y esa es la secuencia que generalmente en una sola pieza podemos observar como un pólipo pequeño, con el tiempo va creciendo, producen estas alteraciones o mutaciones que degeneran la formación o proliferación celular en relación a un cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces, todos los pólipos, como también les había mencionado, no son iguales. Hay pólipos que pueden transformarse con mucha mayor frecuencia en tumores y otros no. Entonces tenemos los pólipos inflamatorios, como dice el pólipo hiperplásico, que son los más frecuentes, y casi ninguno va a llegar a ser cáncer. Correcto, pero cuando ya son adenomatosos y a medida de que la estirpe sea de forma tubular, túbulo velloso, la probabilidad de tener cáncer, desarrollar cáncer en estos pacientes va a ir aumentando. También tenemos que ver en cuenta en relación al tamaño. Mientras el pólipo es más pequeño, menos riesgo de transformación o de generación maligna, y a medida que los pólipos crecen, van a transformarse casi siempre en tumores. Un pólipo de más de 10 milímetros generalmente ya comienza a tener mayor riesgo, ¿no? En relación al cáncer. Más de 20 milímetros se dice hasta 8% de probabilidad de transformación maligna. Entonces, nosotros cuando hacemos las colonoscopías, lo que tratamos de buscar es este tipo de lesiones para poder cortar la secuencia y obviamente evitar o ahorrar un cáncer en estos pacientes y salvar vidas. Factores de riesgo, ya habíamos hablado de obesidad, sedentarismo, todo lo que es comida chatarra, carne roja, procesada, exceso de grasas, alcohol o sal, puede inducir bajo ingesta de fibra, correcto, cáncer. En cuanto a la prevención, este cáncer se puede prevenir, pero la cultura de prevención es un problema porque requiere, bueno, un ámbito adecuado, requiere que se haya acceso justamente a lo que es la colonoscopía. Pero como screening, actualmente ahí se ha bajado la edad, ahí dice en esa diapositiva 50 años, actualmente de hace 5 años aproximadamente el screening se ha bajado a los 45 años. Pacientes con síntomas o sin síntomas de síntomas gastrointestinales deben hacerse lo que es el screening o tamizaje en relación a la búsqueda activa de estas lesiones pretumorales o precancerógenas, que es básicamente lo que es los pólipos. Entonces nosotros hacemos estas colonoscopías a los pacientes con síntomas o sin síntomas buscando pólipos, y el objetivo es extirparlos, sacarlos justamente para cortar esta secuencia que lo podría degenerar cáncer. La prevención es todo lo de arriba, dieta, bueno, fibra, correcto, y todo lo de abajo, embutidos, productos ahumados, parrillas en exceso, grasas o carnes rojas podrían desencadenar cáncer, correcto. Esto en personas obviamente predispuestas, correcto. En cuanto al cuadro clínico va a ser muy variado, porque va a ser en qué momento se encuentra el paciente o dónde lo encontramos. Síntomas tempranos, cuando el paciente tiene pólipos, aún tenga un cáncer incipiente o instinto, probablemente no tenga síntomas, o tenga síntomas muy inespecíficos, dolor abdominal, gases, distensión, pesadez. A veces puede tener algo de alteración del tránsito intestinal, pero ya cuando el paciente comienza a producir anemia, es lo que ya nos llama la atención para hacer una intervención más activa. Pero como ven, estos síntomas, generalmente dolor mal definido, flatulencia, gases, son muy comunes en la consulta. En cuanto ya al cuadro clínico específico, va a depender de dónde se encuentra la lesión, y entonces esto nos va a poder dar algunas alteraciones que podríamos identificar dónde podría estar. Cuando el cáncer de colon se encuentra en el lado derecho, estos son característicamente anexantes, ¿correcto? Mientras cuando están en el cáncer en el lado izquierdo, generalmente son obstructivos o estenosantes, y el paciente produce pues alteración generalmente en la defecación, estreñimiento, heces acintadas, o ya síntomas claramente obstructivos que nos podrían más o menos indicar que la lesión está en el colon izquierdo. Como le dije, el cáncer de colon sigmoides es el más frecuente y generalmente estos pacientes llegan con clínica de obstructiva por emergencia, y a veces operan y encuentran que es un tumor. Y cuando es ya a nivel del recto, el paciente obviamente puede tener lo que es tenesmo, urgencia, o lo que básicamente es sangrado rectal o rectorral, y también alteraciones en lo que es la forma de la defecación. Entonces, de acuerdo a dónde esté el cáncer, la clínica va a ser muy variada y podríamos identificar. El diagnóstico es una historia clínica. Paciente con, obviamente, alternancia evacuatoria, estreñimiento, nunca ha sido estreñido y comienza a estreñirse en la edad adulta, ¿correcto? Diarrea crónica, anemia, podrían ser, obviamente, parte de la historia clínica. El
El examen físico a veces no encontramos nada, pero siempre debemos hacer un tacto rectal en relación a si está al alcance del tacto la lesión justamente en relación a un cáncer pues, de recto. En laboratorio va a haber anemia, de repente hipoalbuminemia, algo más en específico. Y los estudios que pueden ir desde estudios de imágenes, tomografía, pero el estudio por excelencia siempre viene a ser la colonoscopia. ¿Por qué? Porque la colonoscopia permite identificar directamente la lesión tumoral o pretumoral y también permite hacer tratamiento, ¿correcto? O hacer el diagnóstico a través de lo que es la toma del biopsia. Sangre oculta en heces también se puede realizar. Es un examen de tamizaje general en la cual los pacientes anualmente, a partir de los 45 años, si no tienen acceso a colonoscopia, podríamos hacer sangre oculta en heces. De salir positivo, obviamente tendrían que ir a un estudio invasivo como es colonoscopia para tratar de identificar cuál es la lesión sangrante que podría tener. También se puede reconocer las imágenes a través de imágenes. Normalmente el cáncer de colon es una lesión proliferativa, o sea, crece hacia la luz y produce estenosis. Entonces lo que son la enteroten también lo podría identificar. Pero obviamente el paciente de ahí tiene que ir otra vez a colonoscopia porque es lo que permite hacer el diagnóstico en relación a anatomía patológica. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado por la colonoscopia y la toma de biopsia, tiene que pasar a hacer estadiaje. El estadiaje nos va a permitir cuál es el tratamiento. La intención generalmente es curativa, pero obviamente cuando está avanzado, probablemente nada más va a ser preventivo. Entonces existen varias escalas generalmente en las cuales podemos hacer el estadiaje. Correcto, las son muy parecidas porque todas evalúan generalmente cómo va el tumor. Si el tumor generalmente está superficial o ya comienza a ser invasivo, generalmente infiltrarse, como dije, aparece en capas superficiales y se profundiza. Posteriormente hace metástasis a ganglios regionales y posteriormente metástasis a distancia, a ganglios a distancia o a órganos en todo caso. Entonces, en fotitos esta es la clasificación de Dux que tiene del A al D, lo que inicialmente es una lesión que es mucosa, que es la primera parte. Posteriormente se comienza a infiltrar, ya no solo mucosa, está dando la submucosa, probablemente llega a la muscular, incluso ahí ya está tratando de invadir lo que son ganglios. Acá ya tenemos ganglios y en la otra tenemos metástasis a distancia. Entonces la progresión de la lesión, generalmente en relación a salirse del órgano que lo inicia, es lo que básicamente nos va a dar el estadiaje. Este también es la TNM, que es más conocida, que es tumor, nódulo y metástasis en relación a buscar. ¿Cómo se hace esto? Tiene que hacer una tomografía con contraste, tórax, abdomen o pelvis o con resonancia magnética. Y la sobrevida en relación está al estadio. Como pueden ver, los estadios cero, que son los estadios iniciales, mucosos, pólipos, tumor, generalmente es una resección curativa y todo bien, 100% todo bien, porque el tumor se ha encontrado en forma temprana. Pero si encontramos un paciente que tiene un cáncer, una lesión localmente avanzada, que viene de repente por hemorragia digestiva, por síndromes obstructivos, diarrea crónica, en la tomografía, metástasis de repente hepáticas, es un estadio probablemente avanzado y la supervivencia es menos del 5% a 5 años. Entonces, aquí la clave es básicamente en buen momento encontramos al paciente, ¿correcto? El tratamiento es principalmente resección, ¿correcto? Si encontramos a la lesión localmente avanzada sin metástasis, el tratamiento es quirúrgico, ¿correcto? Si ya tiene metástasis, probablemente el tratamiento quirúrgico no sea curativo, pero se puede realizar en relación a paliativo. Y también se puede usar quimioterapia en relación a estadios más avanzados. En cuanto a, bueno, es un resumen, en cuanto a la etapa 0 es sacar el pólipo, posición local, polimpectomía, ¿correcto? La etapa 1, pues, resección por segmentos en relación a una lesión generalmente solo localmente avanzada, pero sin metástasis, pero cuando ya tiene metástasis regionales o metástasis a distancia, el pronóstico empeora y probablemente el tratamiento ya no sea curativo. Entonces, en la etapa 0 sacamos el pólipo y el paciente vive. Entonces, si nosotros encontramos al paciente solo en pólipos, si estos pólipos los retiramos, estamos ahorrando probablemente un cáncer en corto tiempo. Un pólipo adenomatoso normalmente va a seguir el camino en relación a un tumor alrededor de 8 años, ¿correcto? 3 a 8 años en relación a cuál es la estirpe se puede transformar en un cáncer. Pero si lo resecamos en ese momento, no va a tener. Si ya hablamos de una lesión localmente avanzada, correcto, pero sin metástasis, probablemente el tratamiento es quirúrgico en relación a dónde se encuentra el tumor. Si el tumor está en el lado derecho, microlectomía derecha, según el
izquierdo, micolectomía izquierda, en relación a lo que es la irrigación y al drenaje. Correcto, para evitar justamente la recurrencia o la metástasis después de la operación. Para eso, previamente el paciente tiene que haber sido evaluado con tomografía o resonancia. Correcto, entonces si el tumor está en el lado derecho, micolectomía normalmente, la micolectomía está en relación al transverso, los 2 tercios proximales con el tercio distal. Más o menos ahí es el corte y sacas el lado izquierdo o el lado derecho en relación a una lesión localmente avanzada, ¿no? Con intención curativa, obviamente. Entonces es lo mismo. Raramente se hace solo una resección segmentaria, como ustedes ven aquí, por ejemplo en el transverso se sacan en el transverso nada más. Se podría hacer en el caso de que el paciente tenga una lesión probablemente estadio 0, pero que es muy complicado porque es de gran tamaño y es difícil sacarlo de repente con un estudio de endoscopía o colitectomía. Correcto, entonces cuando es difícil acceso o de difícil en relación a la técnica quirúrgica por el elevado riesgo de perforación podría ir realmente a cirugía, pero como no es un tumor se puede hacer una resección local. Obviamente previo estudio de lo que es esta placa, ¿no? El pronóstico ya habíamos hablado, estadio 0, todo se salva. Estadios avanzados, obviamente el paciente la supervivencia va a ser mucho mejor. El cáncer de recto es muy similar, correcto, pero el problema del cáncer de recto es que al estar en los últimos 15 centímetros del tubo digestivo hay muy poco espacio para hacer la resección quirúrgica. Normalmente las operaciones son más cruentas, ya haciendo generalmente una resección anterior en la cual básicamente sacan lo que es el recto, sacan lo que es el ano y el paciente a veces queda con una bolsa de colostomía. Actualmente los cánceres generalmente de recto y de ano, antes de ir a resección quirúrgica, previo a esta diágnosis en relación a resonancia o endoscopía, correcto, primero le hacen lo que es radiación, porque tenemos que estos pacientes son bastante radiosensibles y responden muy bien. A veces entran a radiación y posteriormente hay una recidiva tumoral y a veces ya queda espacio para hacer una resección quirúrgica o simplemente con la radiación se logra controlar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, lo que quiero con esta clase que se lleven es que los pacientes generalmente que tienen 45 años con o sin síntomas deberían generalmente entrar a una colonoscopia de estigmatometría. ¿Ya? Entonces, si en casa sus familiares mayores de 45 no se lo han hecho, denle la información porque esto salva vidas. Si nosotros intervenimos generalmente y encontramos pólipos y los sacamos, estamos ahorrando cáncer. Y cuando el paciente tiene pólipos, no tiene síntomas. Entonces el paciente no va a la consulta, el paciente no consulta. Probablemente cuando consulte, cuando tiene sangrado o ya cambios en el hábito evacuatorio, que probablemente ya esté en un estadio más avanzado. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la segunda o cuarta causa de muerte en Perú en relación a hombres y mujeres. ¿Ya? Uno de los cánceres más frecuentes y es prevenible si se detecta a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? Doctor, a la hora de remover el pólipo, mi imagen sería de que no se removía totalmente, solamente la parte circular y se dejaba una parte, entonces esa partecita no tiene probabilidad de volver a crecer. Bueno, hay diferentes formas de presentación de un pólipo. Estas generalmente son los pediculados que tienen un cuellito generalmente de mucosa. Ese cuellito de mucosa es la parte que están viendo aquí. ¿Ya? Es una mucosa sana, correcto. El adenoma está sobre la lesión. Y lo que se hace una resección es generalmente en la mitad del cuellito o dando una área generalmente de mucosa sana y con eso estaríamos resecando. Ahora, esto va al patólogo y el patólogo nos tiene que informar que nuestra resección no está en contacto con el adenoma. ¿Ya? Si nosotros hacemos una resección y por algún motivo cortamos acá, digamos, ¿no? Y dejamos un poco de adenoma, ahí se podría volver a crecer. Pero si hacemos una resección curativa con márgenes libres y el patólogo indica márgenes libres sin contacto de la lesión, ese paciente está en correcto. Ahora, este tipo de lesión también podría tener una infiltración a nivel del tallo, correcto, pero es bien difícil de evaluar. Obviamente, al momento de nosotros, antes de hacer esta polipectomía, infiltramos, instilamos adrenalina y vemos qué tanto se despliega.
Correcto, y si eso tenemos una buena elevación, un buen lift en relación a la sustancia que hemos introducido, probablemente tengamos una buena resección. Igual, el patólogo es el que nos informa que es una resección libre de lesión. Correcto. Ahora, hay lesiones que son más difíciles, que no tienen este cuellito, obviamente, y están directamente adosadas a la mucosa. Igualito, nosotros cuando resecamos hacemos una elevación y debemos dejar un margen libre de lo que es mucosa sana. Es más difícil de evaluar en el momento de hacer la polipectomía, pero otra vez el patólogo cuando nos envíe la pieza operatoria nos tiene que decir margen libre de lesión. Si nos dice que la lesión tiene contacto con el margen, probablemente habremos dejado un resto de pólipo y esto probablemente vuelva a aparecer un nuevo pólipo. ¿Correcto? Y eso se llama, generalmente, eso se llama cáncer de intervalo. Cuando un paciente hacemos una polipectomía no adecuada, no completa, y no le hacemos el seguimiento al futuro, ese paciente podría desencadenar un cáncer en relación a esa misma lesión que no ha sido extraída de forma completa. Entonces la resección curativa es una resección completa. Cualquier otro tipo, obviamente, estaríamos dejando lo que es el cáncer. ¿Ya? Bien, ya llegó la doctora. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. A mí se va a poner para